por el Cambio y los periodistas macristas dicen que el atentado a Cristina lo hicieron unos lúmpenes. Lo despolitizan, le quitan importancia. No cierra esta tesis con el trabajo de inteligencia anterior, ni con la pérdida de datos del celular del agresor, ni con los datos encriptados en el teléfono de la pareja del agresor, entre otras cosas, pero tampoco con el contexto. La derecha se radicaliza durante la pandemia. Recordemos la campaña de Patricia Bullrich en Formosa. Formosa, después de un año de pandemia, tenía un solo muerto. Uno de los lugares mejor cuidados del mundo, Formosa. Una de las mejores tareas sanitarias del mundo hizo Formosa. Y ahí fue Patricia Bullrich con TN. Hicieron marchas, activaron a grupos de derecha formoseñas y a los 2 meses había 700 muertos. Las marchas anticuarentena con esos grupos que en principio parecían unos loquitos. El advenimiento y crecimiento de la nación más apura el proceso de radicalización. No son 2 loquitos sueltos. No son 2 loquitos sueltos. Ahora está claro que la novia del agresor tenía vínculos con uno de los grupos de derecha violentos, Revolución Federal. Brenda estuvo en la Casa Rosada la noche del fuego y las bombas, y está claro que hay un nexo discursivo, como mínimo discursivo, entre los agresores de Cristina, los grupos violentos y el discurso de políticos y periodistas del macrismo. ¿Habrá algo más? El grupo Revolución Federal viene realizando actos violentos desde hace 3 meses. Su primera aparición es el 10 de mayo. Atacó la Casa Rosada con antorchas, agredió a Sergio Massa. Estuvo cuando llevaron horcas, guillotinas y bolsas mortuorias a Plaza de Mayo el 25 de mayo y el 9 de julio. El grupo también hizo escraches contra el Instituto Patria, contra Pablo Echarri, Grabois y Ferraresi, entre otros. Hay otro grupo, repito, no están solos, hay otro grupo que se llama Nación de Despojados, que se registra por primera vez 5 días después, el 15 de mayo. Ambas agrupaciones articulan acciones y convocatorias, tanto en el territorio como en las redes. Ambas agrupaciones llamaron a marchar, hicieron su flyer el 25 de mayo y el 9 de julio, junto con Juntos por el Cambio y los Libertarios. El 9 de junio publican en sus redes sociales: todavía no encontramos el héroe que se anime a meterle un corcho a los parásitos. El día 28 de agosto, día del atentado contra Cristina, además de imágenes que prueban la presencia de Sabag, hay imágenes que prueban la presencia en la zona de Leonardo Sosa, fundador de Revolución Federal, y de Gastón Guerra, del grupo de acción directa Nación de Despojados. No son 2 loquitos sueltos. Escuchen este vivo de Twitter en donde hablan estos personajes. Hay que hacerle frente porque esta gente son como neomontoneros que no los votó nadie y tienen el poder de la calle. Y para nosotros, lo que somos de Revolución Federal, pensamos que tenemos que hacer frente. Por eso es que estamos convocando para salir a la calle y que pase lo que pase, digamos. Quiero decir lo último y con esto quiero cerrar. Yo ayer estuve en un espacio que inclusive invité recién, yo invité a varias personas a este espacio que vengan e invité a una persona que, bueno, todavía no la veo, que su marido es un militar retirado, donde ha estado en varias guerras, en varios frentes, y dijo algo muy claro: acá esto se resuelve con sangre. Si acá este gobierno llega a tener un muerto o 2 muertos, acá sinceramente, acá se cae el gobierno. Pero no hay que pasarlo, porque estos tipos lo que quieren ahora es otro Contequio Santillán, que terminaron teniendo el nombre de la estación de subte como si fueran santos. 20 si es necesario, pero ¿hasta cuándo vamos a seguir? Claro, pero después lo santifica, por eso digo que la próxima... Bueno. Yo hace un rato lo había dicho, lo que buscaban un Contequio Santillán. Bueno, si no quiero un Contequio Santillán, no mates 2, mata 100.
Cosa que no haya nombre. Que no haya nombre, porque imagínate que no le van a poner una calle. Lo van a llamar la masacre de... Si siempre tiene, ¿no ve? Con lo de Trelew. Estos son los grupos como un segundo círculo de los copitos, que son los grupos Revolución Federal y Nación de Despojados, que tienen nexos políticos, es decir, no son dos loquitos sueltos. Todos estos grupos repiten con exactitud, después se los voy a mostrar, las palabras de los periodistas y de los políticos de derecha. Los principales difusores de los scratches son los periodistas de La Nación Más, fundamentalmente Feynman y Viale. Estas risas de los Sabot y Costello de La Nación Más son sobre las acciones de este grupo que luego se encuentran en el lugar del hecho junto con los agresores, incluso dentro del departamento de la famosa vecina de Cristina. Hubo muchas acciones anteriores, repito, no son dos loquitos sueltos. El 4 de julio realizaron un escrache violento en la Quinta de Olivos, impidiendo que se lleve a cabo una conferencia de prensa por la asunción de Batakis. En la protesta del 9 de julio son los responsables de la colocación de la guillotina con la leyenda "Todos presos, muertos o exiliados". El 22 de julio participa este grupo en un escrache violento contra el edificio Patria, donde está Cristina. El 27 de julio publican un volante de convocatoria a la manifestación del 8A con el siguiente mensaje: si tenés miedo no vengas, esta no será una marcha pacífica. No son dos loquitos sueltos. El 4 de agosto realizan un escrache a Sergio Massa en las inmediaciones de la Casa Rosada. Ese día TN los entrevista como pobres tipos. Es reprochable lo que hicieron, pero escúchalos. Nosotros te vimos en las imágenes, nosotros estuvimos ahí y vimos que había mucha violencia en lo que vos hacías. Cuando se meten con mis hijos, con mi familia, ya no sabés qué hacer. Pero no puedo dejar de decirlo, que eso puede ser considerado como una cuestión penal, ¿te das cuenta? Yo te entiendo, pero que ese acto es un acto mínimo comparado a lo que están haciendo estas basuras. Porque abollarle el auto es lo menos que podemos hacer hoy en día. Bueno, pero quiero que demos un segundo nada más, porque bueno, después de nada más se ocupará quien se tenga que ocupar. Sí. Vos sabés que está grabado y que puede ser un tema penal. Me sacaron el alma entera, este país se llevó. ¿Cómo te llamas? Gastón. Gastón. ¿De dónde sos? De Moreno vengo. ¿Cómo se te ocurre venir acá? Vengo porque estoy harto y amo a mi país, quiero que a vos te vaya bien, que a ellos quiero que a todo el mundo le vaya bien. Y no podemos vivir así en un país en el que lo único que te ofrece son planes sociales. Yo quiero un laburo digno. Está bien, pero hay maneras de reclamar y eso hay que entenderlo. Sí, hay que entenderlo porque lo entiendo. Es la base de la civilidad. Lo que pasa que es esto, que cuando se meten con vos, con tu familia, te ponen en un punto en el que ya te cansás. Bueno, ok. Gracias. Bueno, no. Bueno, era necesario por ahí escuchar. Era necesario escuchar, dice el periodista, como si hubieran encontrado un pibe chorro y le preguntaran que le cuente su vida, ¿no? Lo naturalizaron. El 11 de agosto, este grupo, Revolución Federal, uno de los grupos violentos que rodean a los agresores y que tienen conexiones con la política, el 11 de agosto realizan un escrache a Pablo Echarri. Luego de ese escrache es que yo hice la advertencia de que esto podía terminar en un acto violento directamente a los tiros, cosa que ocurrió pocos días después. Esto fue a la salida del teatro. Grabaron un video y lo publicaron en las redes. El 12 de agosto, escracharon al ministro de Economía y el Banco Central con la consigna: es hora de que sientan la persecución y afronten las consecuencias. No son dos loquitos sueltos. El 14 de agosto, Brenda Oliarte y Fernando Sabag realizan la entrevista en Crónica TV. Ese mismo día, el grupo Revolución Federal publicó un fragmento de ese video en sus redes con el texto: brillante exposición de una laburante que se planta a una planera.
El 18 de agosto realizan la Marcha de las Antorchas en Plaza de Mayo, en la que se registran hechos de violencias. De esa marcha participa, tal como ella misma publica en sus redes, Brenda Uliarte. El 28 de agosto se infiltran en las manifestaciones de apoyo a la vicepresidenta. Ellos mismos registran su presencia en el lugar y lo publican en sus redes. Ambos grupos, Revolución Federal y Nación de Despojados. Ese día se registra un hecho a investigar. Mientras en la calle se realizaban manifestaciones de apoyo a Cristina, Leo Sosa, de Revolución Federal, y Gastón Guerra, de Nación Despojados, ingresan al departamento de la vecina que vive en el 5º piso de arriba de Cristina Fernández. ¿Cómo llegaron Leo Sosa, de Revolución Federal, y Gastón Guerra, del grupo Nación Despojados, a ingresar a ese departamento? ¿Cuál es la relación política entre ellos? La explicación de que son clientes de una amiga suena poco. Hay en la política quienes piensan que los agresores están relacionados con grupos violentos y los grupos violentos están relacionados con dirigentes de Juntos por el Cambio y libertarios. Dos altísimas fuentes del gobierno me dijeron anoche: no tenemos dudas que llegan el nexo hasta los halcones de Juntos por el Cambio. Habrá que probarlo. Con esta justicia no sé si vamos a lograrlo. Obviamente son todos votantes de la ala dura de Juntos por el Cambio y de los libertarios. El 2 de septiembre, Sosa tuiteó en favor de la presidenta del PRO por su reacción ante el intento del asesinato de Cristina. Bullrich 2023, tuiteó este hombre, más que nunca. En lo discursivo, el nexo es evidente. Los grupos violentos que aparecen emparentados a los agresores repiten el discurso violento de los medios macristas y los halcones de Bullrich y los libertarios. Un ejemplo entre decenas que hay en las redes. Escuchen esto. En un scratch, Revolución Federal definió el Instituto Patria como Aguantadero K. Aguantadero K. ¿Sí? Dice: fuerte scratch en las puertas del Instituto Patria, huevazos, basura y verduras en el Aguantadero K. ¿Quién dijo Aguantadero K? Jorge Lanata. Jorge Lanata lo dijo por primera vez el 14 de agosto de 2016, cuando habló de un informe sobre los aguantaderos K relacionado con la matanza. El 8 de junio de 2022, Jonathan Viale hizo en La Nación Más un editorial sobre el aguantadero de Inmorales, con fotos de Cristina y Alberto, ¿sí? Y Macri también utilizó el término en 2017, habló entonces de dejar de lado la intervención nociva que ha tenido la política en transformar el Estado en un aguantadero. Es decir, estos grupos violentos que estuvieron ahí durante el hecho, que tienen una relación muy fina con los dos agresores, que habrá que probar hasta dónde llega, claramente se referencian en los líderes, en los halcones de Juntos por el Cambio. El 26 de agosto pasado, Revolución Federal da cuenta de una manifestación en la residencia presidencial y dice: postales de la visita que le hicimos al mafioso garca de Alberto Fernández en la Quinta de Olivos, el día de ayer a la tarde. Creen que amenazar al fiscal Luciani es gratis. ¿A qué se referían? A lo que dijo el presidente en A Dos Voces, referido a la relación de Luciani y Nisman, que todos los medios macristas dijeron que era una amenaza. No era una amenaza, pero inmediatamente fue tomado así. A ver, si entran al buscador de Clarín, a Messi lo nombran 150.000 veces, al mejor jugador del mundo. A Maradona, que ya falleció, que fue parte de la historia, quizá el hombre más famoso de la historia, lo nombran 125.000 veces en Clarín. Al Papa Francisco 140.000, a Macri 186.000, a Cristina la nombran 2.400.000 veces. A eso nos repetimos, a eso nos referimos, a eso, al odio por repetición, a la ametralladora de odio nos referimos. ¿Por qué creen que la nombran tanto? Para demonizarla, para deshumanizarla y que entonces sea eliminable. Y les voy a decir una cosa: cuando escucho en la televisión que los discursos de odio no tienen nada que ver con la violencia de la gente, no me lo cuenten a mí. Miren, yo trabajo de los 10 años, a los 35 ya tenía una empresa muy, muy importante. La vendí ahí, era el año 1995, para dedicarme al periodismo.
Desde ese entonces tengo mucho menos capital que en ese momento. No tengo cuentas offshore, nunca una evasión, pago los sueldos al día, distribuyo los ingresos de la empresa y en la calle 100 veces me han gritado ladrón, me han escupido, me han golpeado y eso entre la clase media, supuestamente ilustrada. Es decir, lo que ellos piensan de mí es lo que le dijeron los medios. Entonces, ¿cómo no voy a pensar yo que uno, un poco más flojo intelectualmente, no va a llegar a dispararle a Cristina, de la que han hecho millones de notas? Claro que está relacionado, claro que está relacionado. Y la odian la derecha, y por eso influyen ese odio en el pueblo. Porque le dio el 52% de los ingresos a los trabajadores y le dejó el 48% a los patrones, porque le sacó el negocio a los FJP, porque le sacó YPF, porque le sacó aerolíneas y tanto más. La quieren escarmentar para que nunca más haya una Cristina. Dicen que los discursos de odio son siempre contra los extranjeros. No, en Europa los discursos de odio son contra los extranjeros. En Latinoamérica los discursos de odio son contra los gobiernos populares. Se elige un enemigo para echarle la culpa del despojo que deja el sistema. El neoliberalismo se adueñó de medios y redes y desde ahí logró que las consecuencias de sus políticas generen que la sociedad, en vez de ir a la izquierda, vaya hacia el fascismo. Miren, les tengo una mala noticia. Según una muy alta fuente del gobierno, en el país se detectaron decenas de estos grupos fascistas, todos con relaciones con policías, milicos y servicios de inteligencia. Si no lo reconocen, no lo cambiarán. Y si no lo cambian, la situación puede repetirse y las consecuencias pueden ser trágicas. No puede parar la oposición porque el odio es su campaña. La respuesta del movimiento popular debe tener 3 patas: la paz, el amor, jamás el odio, porque es la negación de la política. Y si no hay política, ¿qué hay si no hay política? ¿Qué hay? Hay que aislar a los sectarios. Ellos son una secta, la secta del odio, y una respuesta económica contundente a los trabajadores. El que está bien quiere tranquilidad, el que está mal se prende con el odio. A pocos días del atentado sabemos que seguirán con el odio. La respuesta debe ser rápida y eficaz. Es necesario un gobierno pacificador y firme, pero fundamentalmente peronista. Buenos días, esto es Navarro 2023. ¿No? Nos sumamos. Che, una tapa mafiosa la de Clarín, ¿no? Y otra tapa mafiosa, ¿no? Que dice Cristina entre la bala que no salió y el fallo que sí saldrá. Sí. Hay un montón de cosas ahí, ¿no? Un fallo que ya saben que ya va a salir, la comparación del fallo con la bala, es una más de las tantas amenazas que suele dejarnos Clarín, ¿no? Y después, bueno, todo esto de que yo veía TN y le estaban pegando a Cristina como antes del atentado, Sí. Antes del atentado, con la misma fuerza, una oposición que no va ni uno de sus cuadros a la misa, no dialoga. A mí me parece que si el atentado fue lo peor que nos pasó desde la vuelta a la democracia, el no repudio está muy parejo, ¿no? El no repudio de la jefa del PRO yo la tomo casi como una amenaza, ¿no? No repudian, no van a la marcha, no van a la misa, no quieren dialogar. Me parece que tienen me lo decía un amigo político a quien yo respeto mucho, dice, tienen un obstáculo para dialogar, no pueden ir a la marcha, no pueden ir a la misa, porque todos se corren a la derecha, por ese grupito de derecha, entonces todos somos rehenes de un núcleo duro, del más duro del PRO, que en realidad son pocos. Pero todos se van corriendo hasta ese lugar, entonces no queda nadie. Y me parece que es un momento muy delicado. Yo hablé bastante con distintas fuentes acerca de la causa y qué es lo que están pensando. En principio hay que decir que está por salir el procesamiento de los dos. Hoy, mañana, ya está eso. A ellos dos los van a procesar, ¿no? Y algunos datos que me enteré. ¿No? Está Ari, ¿no? Yo le pedí a Ari que esté. ¿Ya lo tenemos? Hola, Ari. No está todavía. No. Bueno.
Hola, sí, Ahí acá está. estoy. Ahí está. ¿Qué haces, Sari? ¿Cómo estás? Hola, buen día. Ari, Buen día. ojalá Ahí con te estaba nosotros para que escuchando. nos ayude. No, algunos datos que recogí ayer, yo le decía a Roberto que está por salir el procesamiento ya. Sí. Por ahí salió publicado que viste que ellos son 4 loquitos, pero tienen 2 teléfonos encriptados, preparados para que se borren, un montón de cosas que no parecen para loquitos, ¿no? Pero bueno, en esa carpeta encriptada, lo digo porque hubo una nota el fin de semana que decía que ahí había información que relacionaba a ella con una política, y dice que no, que hay un par de llamadas con los copitos, pero que lo que sí queda claro, viendo todo el teléfono de ella, es que es la jefa. Que fue la ideóloga, Brenda, ¿sí? Y ahí está, nada, me leyeron algunas frases, como hay que pasar a los hechos, basta de indignarse, cosas. Pero donde queda claro que ella es la jefa, ¿no? Hay, todos los que están analizando el tema te dicen que alguien la ayudó a financiarse, ¿no? 2 funcionarios oficiales con relación con la causa, de los más altos, me dicen que no tienen dudas de la relación con dirigentes políticos, ¿sí? Por ahora lo que tenemos es la relación con estos grupos violentos, ¿no? Como Revolución Federal, pero dicen que no tienen dudas de que van a llegar a dirigentes políticos. Y anoche me decían que hay detectados decenas de grupos como estos en el país, de estos grupitos de fachos, todos relacionados con policías, con milicos y con servicios, ¿no? Con lo cual va a haber que estar muy, muy atento, y que se van activando claramente tras los discursos de odio, ¿no? Me decían también que ese teléfono que bueno, que finalmente se perdió parte de la información y qué sé yo, era un teléfono que hacía 30 días que no se usaba. Como que el tipo no fue con el teléfono que usó desde que empezó a hacer inteligencia y trabajo, sino que fue con otro, supongo que pensando que lo iban a agarrar, ¿no? Y que el teléfono que usó en los últimos 30 días se apagó ese día a las 19 horas y que no lo encontraron. O sea, no está el teléfono de él. Lo que sí tienen es mucha información por el teléfono de ella, que obviamente está toda la conexión con él, ¿no? Pero cuando vas armando la trama, están relacionados con mucha gente, ¿no? Con muchos de estos grupos de odio, participaron, están lejos de ser 2 loquitos sueltos. Yo voy a hacer editorial hoy. Voy a hacer editorial para armar como una especie de relato de quiénes son, sus conexiones políticas y cómo se llega a esta relación entre ellos y la derecha, ¿no? Pero un dirigente también me decía, bueno, los que entraron al Capitolio también eran medios unos loquitos, ¿no? Pero Trump le pidió al chofer que lo lleve con ellos en ese momento. La custodia le dijo que no. Pero incluso nosotros los vimos y parecían unos loquitos. Y los que hay en Brasil también. O sea, el último eslabón de la política, pasando por los grupos de odio y terminando en ellos, son estos loquitos, que por ahí son los que son capaces de apretar el gatillo. Pero cuando vas uniendo, ninguno está suelto, ¿no? Ninguno está suelto. Hay algo ahí también en cómo llamamos a las cosas. Nosotros siempre hablamos de cómo se imponen las narrativas de la derecha o de la oposición, y en este caso también está pasando lo mismo. En cualquier lugar del mundo, si un grupo de personas intenta atentar contra la vida de un oficial electo de primer nivel, como es la vicepresidenta de un país, se habla de acto terrorista, y si estuvo organizado por un grupo de gente, se habla de célula terrorista. El tema es que si habláramos de terrorismo, muchos de los que se hacen los porque justamente
armaron toda su identidad política, o buena parte de su identidad política reaccionando ante ese concepto. Le dicen terroristas a los mapuches, le dicen terroristas a... pero creo que deberíamos empezar a hablar en esos términos. Si no queremos que una vez más perdamos la batalla por el relato de qué fue lo que pasó ese día. Lo que pasó ese día fue un ataque terrorista contra Cristina Fernández de Kirchner. Yo creo que, si seguimos haciendo las mismas cosas, seguiremos obteniendo los mismos resultados, ¿no? Ellos repetían exactamente, yo ahora en la editorial lo voy a contar un poco, ayer lo escribieron muy muy bien Ari y Franco, ellos repetían exactamente las frases de los periodistas y políticos de Juntos por el Cambio. Es decir, claramente se han alimentado del odio que se genera desde la política y desde los medios de comunicación. Todas las frases de ellas son exactamente las que dicen los políticos. Ahora resulta que la gente de inteligencia te dice, bueno, tenemos detectado decenas de estos grupos y que se están moviendo, que se están activando, que están en sus locales, que están haciendo cosas, están armados, tienen relaciones con la policía, tienen relaciones con los milicos, con los servicios de inteligencia, con lo cual se piensa que puede volver a ocurrir eso. Y que si vuelve a ocurrir también a los 2 días van a decir que es un loquito suelto y van a seguir como si nada.